Bien, tenemos nuestra primera comunicación telefónica después de algunos problemitas técnicos que tienen que ver con la conectividad, que es nada raro en estos tiempos. Vamos a hablar con Pablo Bueno, escritor, va a presentar su libro Un incendio controlado. Pablo nació en Posadas, allá por el 1989, a los 17 años se mudó a Buenos Aires para estudiar Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente trabaja como redactor creativo de diferentes publicaciones sobre economía y finanzas. En los cuentos de Un incendio controlado, las voces de los protagonistas componen distintos escenarios para mostrarnos quizás una misma imagen. Esto es una suerte de sinopsis, pero nos va a contar seguramente el mejor. Pablo, ¿cómo te va? Muy buenos días, hoy es sábado a la mañana, ¿sabías? Sabía, hola Café, ¿cómo estás? ¿Todo Pero... bien acá? Madrugando el sábado. No tanto, son 9:42 más o menos del sábado. Del sábado. Bueno, Pablo, contanos sobre este libro de cuentos. Yo no sé si vos habías escrito antes, si es el primero. Bueno, la verdad es que yo escribo, no te digo desde siempre, pero siempre estuve muy conectado a la escritura por mi trabajo sobre todo, y después me gustó siempre la narrativa y la poesía también, pero escribí siempre como, no sé si de hobby, pero nunca con la intención de publicar. Por ahí, por algunos accidentes, se publicaron algunas cosas en antologías, pero este sí es mi primer libro y fue una casualidad, la verdad, de encontrarme con la editora que tenía ganas de lanzar su sello, y me escuchó ella en una lectura a la que me habían invitado, le gustó el cuento que leí en ese momento, y como 2 años después, o sea, principios de 2025, me escribió para contarme que finalmente iba a lanzar su sello y que si tenía algo para presentarle. Y yo la verdad es que este libro lo tenía bastante armado, y ahí empezamos el laburo editorial con ella a principios de este año. Bien, ¿y qué es lo primero? O sea, entonces, ¿qué decir? ¿Vos escribías, te presentabas o publicabas en antologías o en algunos lugares? Cuando decidís escribir tu primer libro, ¿qué elegís? ¿Cómo haces esa curaduría personal de tus propios textos? Bueno, la verdad es que no sé cómo será en el caso de otras personas, por ahí, en el caso de los cuentos, encima, cuando es un primer libro, creo yo que medio que uno se ve tentado a meter todo lo que tiene, ¿no? Claro. O sea, es muy difícil para un novato hacer ese trabajo de curaduría y de selección de los textos. A mí, la verdad es que la persona que me ayudó mucho en eso fue la escritora Camila Fabri, Uh-huh. con la que yo en el 2020, creo, o 2021, 2020 habrá sido, hice una especie de clínica de obra. Nos encontrábamos una vez por semana y trabajábamos unos cuentos míos. La mitad de esos cuentos más o menos están en el libro ahora, y fue ella la que me iluminó un poco el camino de cómo se piensa un libro de cuentos, qué continuidad o qué relación estilística o de universo tiene que haber entre los cuentos. Y fue con ella que empecé a pensar más en un libro que en cuentos separados. Claro. O sea que hay todo como un concepto general de todo el libro, a pesar de que los cuentos sean comunidades independientes. Sí, exactamente. Siempre es como uno piensa en el libro, yo creo, después ensayando estas respuestas, ¿no? Uh-huh. Y si yo tengo que pensar ahora cuál es ese hilo que une a los cuentos, tengo algunas respuestas. Hay algo los cuentos no son autobiográficos para nada, pero sí hay algo de escenario de vida que Uh-huh. sí está bastante relacionado con mi experiencia, y yo creo que eso ata un poco todos los cuentos, que es la continuidad entre una ciudad como Posadas, digamos un urbanismo más de provincia,
y una ciudad como Buenos Aires, que es, digamos, un urbanismo más, una urbanidad, perdón, más cosmopolita, ¿no? Y a todos los personajes de algún modo, a todos los personajes de algún modo viven en ese continuo entre la ciudad y una urbanidad más chica o el campo. Eso creo que se repite en todos los cuentos. Y después que a todos los personajes, nada, y eso está relacionado un poco con el título, le pasa algo, le pasa un incendio que digamos que es un incendio simbólico, pero siempre nunca termina de destruirse todo, siempre el incendio está controlado. O sea, se termina de controlar, digamos, de alguna manera. Exactamente. Pablo, por lo que vi ahí en esa suerte de sinopsis o presentación del libro, ¿trabajás el tema del lenguaje también? Si no entendí mal, la cuestión de lo que es... me acuerdo que Augusto Roa Bastos decía, el pueblo paraguayo habla guaraní aunque hable castellano, aunque no entienda el guaraní por la estructura sintáctica del guaraní, que está como presente antes. No sé si estás hablando de lo mismo o la presencia del guaraní en tus cuentos tiene que ver más que nada con estos personajes y ese escenario. Mira, compleja la pregunta. Uno habita las lenguas y habita esas lenguas, aunque como decía Roa Bastos no las hable o no las pueda escribir o no las pueda explicar. En el cuento particular al que hace referencia ese texto de la contratapa, hay un personaje que tiene una cercanía con el idioma guaraní y se ve conmovido por la forma de nombrar algunos fenómenos que tiene la lengua guaraní, y él por algún motivo no lo habla, y por algún motivo que a él lo inquieta un poco. Habiendo tenido la posibilidad de aprenderlo, porque hablo del personaje, por cercanía, por su familia, no lo habla. Y después de a cierta edad se empieza a conmover con el idioma y se arrepiente un poco porque se le descubre la belleza del guaraní en un texto que él está leyendo en ese momento. Vos sabés que eso es una historia muy común acá en Posadas, en Misiones, de familias paraguayas o familias guaraní hablantes que no le dejaban a sus hijos hablar el idioma, y los chicos después crecían y aprendían el idioma de otra forma. Había como una suerte de vergüenza por la propia lengua, ¿no? Sí, totalmente. Nada, es medio la historia en mi familia. Tengo la línea materna es paraguaya. Ajá. Y siempre hablo con mis hermanas de eso, de cómo puede ser que nosotros no aprendimos ese idioma, pero y nos preguntamos, cuando uno es más chico, no sé cómo será la experiencia de los chicos ahora en Posadas, pero digo, viviendo en una ciudad de frontera donde está ese continuo entre los dos lugares, ¿por qué no se habla guaraní como si se habla bastante portugués en las zonas que limitan con Brasil? Y hay ahí una carga negativa, simbólica, ¿no? Que la verdad es que es una lástima porque el idioma guaraní es un idioma súper rico y como te digo, esto de vivir las lenguas podría, la verdad, enriquecer las experiencias de las personas que están en contacto y que lo hablan. Seguro. Pablo, la presentación va a ser el sábado 20, o sea, el sábado que viene. El sábado, o sea, no mañana, el sábado. No, hoy es sábado. Hoy es sábado 13. Claro, hoy es sábado 13, sí. 9:50 de la mañana. El sábado que viene, yo estoy medio perdido porque estoy pensando si llego a Posadas el jueves o el viernes y estaba justo con eso en la cabeza. Sí, el sábado 20 a las 18 es la cita, en el bar Guernica que está en Roque Sáenz Peña y Rivadavia. Sí, tal cual. Sí, vamos a estar ahí con la editora que se llama Mica Gaona, que viaja desde acá también. Vamos a charlar un poco sobre el proceso de armado y de escritura y de trabajo de edición del libro. Vamos a leer algún cuento seguramente, y después nada, brindaremos. Bien ahí. Vos sabés que, bueno, buscando un poco tu trayectoria y lo que aparece también ahí,
está el tema de la banda El Último Estado de la Luz, que está grabado, donde vos también participás, digamos. Sí. El Último Estado de la Luz fue una banda disco, o sea, nos juntamos para hacer un disco Sí. que salió editado en el 2020, y justo la idea era tocarlo en ese momento, y después era la idea que la banda no siguiera existiendo Mirá. por diferentes cuestiones. Pero lo que nos pasó fue que justo salió creo que en enero o febrero de 2020 el disco, y ahí vino la pandemia, la cuarentena, y no pudimos tocarlo. Y después, viste que cada uno salió medio como pudo de la pandemia. El disco lo grabamos con Cacho Bulos, que se volvió a Posadas cuando pudo, después de la pandemia. Con Pablo Gorostiaga, que se fue a vivir a Barcelona. Dani Hassan, que también se fue a vivir a Posadas, y bueno, nos desmembramos. Pero sí, ese disco está grabado, está en Spotify y en YouTube para escucharlo. Así es, lo vamos a escuchar. Vamos a escuchar un tema ahora que se llama Verano. Y quería que me refieras a ese tema, el tema Verano. Sí, perdón, no te escuché la última parte. Claro, ahora después de la entrevista, vamos a escuchar el tema Verano, del Último Estado de la Luz. Contame sobre Verano. Mirá, hay algo lindo que pasa con esa canción que el disco es un disco que no tuvo mayor repercusión, pero a la gente que lo escucha, no sé, ese es como el hit del disco. Tiene una melodía quizá pegadiza, también tiene muchas de las canciones no tienen como una estructura muy de canción pop, digamos, y este sí tiene estrofa, estribillo, y tiene una letra muy linda, ¿no? O sea, a mí me resulta una canción, ¿cómo decirlo? Linda de escuchar, pero también muy icónica en el sentido del ícono, como de la imagen, ¿no? De esta cosa de una persona yendo hacia el verano en una camioneta, no sé, tiene una cosa medio cinematográfica, digamos, que me parece muy linda, así que buenísimo que vamos a escucharlo. Dale. Pablo, reiteramos la invitación entonces, sábado 20. ¿Dónde, cuándo y qué vas a presentar? Va a haber libros ahí para que quien quiera pueda comprarlos, así que los esperamos también para brindar. Perfecto. Pablo, muchas gracias por esta entrevista. Café, te agradezco muchísimo la comunicación y gracias por darme el espacio. Ahí estamos, un abrazo grande. Abrazo grande, chau. Ahí estaba Pablo Bueno, que va, como decía él, presentar su libro Un incendio controlado. Esto va a ser allí en la esquina de Rivadavia y Avenida Roque Sáenz-Peña, ¿no? Roque Pérez, Guernica se llama el bar, y allí se va a presentar, va a venir justamente también con la editora, Amuleto es la editora que lo publica. Bueno, ahí estaremos para conocer un poquito más sobre la obra de Pablo Bueno.